La batalla de Stalingrado, un infierno congelado y el eco de sus fosas comunes. El escenario de una guerra total. En el verano de 1942, el mundo estaba sumido en el caos de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que enfrentaba a las potencias del eje, lideradas por la Alemania nazi, contra los aliados, con la Unión Soviética como un baluarte de resistencia en el frente oriental. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, había permitido a las fuerzas alemanas avanzar profundamente en territorio soviético, capturando ciudades clave como Kiev, Smolensk y Minsk, y dejando al Ejército Rojo al borde del colapso. Sin embargo, a finales de 1941, el impulso nazi comenzó a desvanecerse. La resistencia soviética, combinada con problemas logísticos, el agotamiento de las tropas y el implacable invierno ruso, frenó el avance alemán cerca de Moscú. Para 1942, Adolf Hitler, confiado en la supremacía de su ejército, redirigió su atención hacia el sur, con el objetivo de capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y consolidar el control del flanco meridional. En el centro de este plan estratégico estaba Stalingrado, una ciudad industrial situada a orillas del río Volga, cuya captura prometía no solo ventajas logísticas, sino un golpe propagandístico devastador al llevar el nombre del líder soviético, Joseph Stalin. La Unión Soviética, por su parte, vivía una movilización sin precedentes. Bajo el liderazgo de Stalin, el país se transformó en una máquina de guerra. Hombres de todas las edades fueron enviados al frente, mientras que mujeres, adolescentes y ancianos asumían roles cruciales en la producción de armamento, alimentos y suministros. La propaganda soviética, omnipresente, glorificaba la lucha contra el invasor fascista, apelando al patriotismo y a la defensa de la madre patria para unificar a una población diversa, marcada por tensiones étnicas y sociales. En contraste, la Alemania nazi, en el apogeo de su expansión tras conquistar gran parte de Europa Occidental y del Este, promovía una ideología de supremacía racial y destino manifiesto. Sin embargo, la sobreextensión de sus líneas de suministro, la subestimación de la resiliencia soviética y los errores estratégicos comenzaron a erosionar su ventaja inicial. Stalingrado, con su posición estratégica en el Volga, era más que un objetivo militar. Para los alemanes, su captura aseguraría el control de una arteria vital para el transporte soviético y abriría el camino hacia los recursos petrolíferos del Cáucaso. Para los soviéticos, defender la ciudad se convirtió en una cuestión de supervivencia nacional y un símbolo de resistencia. La batalla que se avecinaba no solo decidiría el control de un punto geográfico, sino que marcaría un punto de inflexión en el curso de la guerra. La Guerra de las Ratas, un laberinto de muerte. El 23 de agosto de 1942, Stalingrado se convirtió en el epicentro de uno de los enfrentamientos más brutales de la historia. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, desató un bombardeo masivo que redujo gran parte de la ciudad a un paisaje de escombros y cenizas. Se estima que miles de civiles murieron en las primeras horas, atrapados en sus hogares o en las calles, mientras los edificios colapsaban bajo el peso de las explosiones. Las tropas del Sexto Ejército Alemán, lideradas por el general Friedrich Paulus, avanzaron rápidamente hacia el Volga, aprovechando el caos inicial y la devastación causada por los ataques aéreos. Equipados con tanques, artillería pesada y una confianza en su superioridad táctica, los alemanes esperaban una victoria rápida. Sin embargo, al adentrarse en el corazón urbano de Stalingrado, se encontraron con un enemigo que transformó las ruinas en un campo de batalla mortal. El Ejército Rojo, bajo el mando de generales como Vasily Chuikov, adoptó una estrategia de combate urbano conocida como Rattenkrieg o Guerra de las Ratas. Cada calle, cada edificio destrozado, cada sótano, se convirtió en una trampa para los invasores. Los soldados soviéticos, conocedores del terreno, utilizaron tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresa para desgastar a las fuerzas alemanas. Francotiradores como Vasily Zaitsev y Lyudmila Pavlichenko se convirtieron en leyendas, eliminando a oficiales alemanes y sembrando el terror entre las tropas enemigas. Los combates cuerpo a cuerpo eran frecuentes, con soldados luchando con bayonetas, granadas y armas improvisadas en espacios claustrofóbicos como fábricas, alcantarillas y tejados. La ciudad se transformó en un laberinto hostil,
donde los metros se ganaban a un costo humano devastador. Los civiles atrapados en Stalingrado enfrentaban un infierno paralelo. La falta de evacuación masiva dejó a miles de mujeres, niños y ancianos en medio del conflicto. Sin acceso a alimentos, agua potable o refugio adecuado, buscaban sobrevivir en sótanos y ruinas, expuestos a bombardeos constantes y al fuego cruzado. La desnutrición y las enfermedades se extendieron rápidamente, mientras que el invierno ruso, con temperaturas que alcanzaban los -30 °C, agravaba su sufrimiento. Algunos civiles fueron forzados por los alemanes a realizar tareas peligrosas, como recolectar agua en el Volga bajo la amenaza de francotiradores soviéticos, convirtiéndose en víctimas directas de la brutalidad del conflicto. En septiembre de 1942, los alemanes intensificaron su ofensiva, capturando puntos estratégicos como el centro de la ciudad y acercándose al muelle principal del Volga, un nodo crítico para los suministros soviéticos. Sin embargo, la llegada de refuerzos, como la 13ª División de Fusileros de la Guardia, liderada por Alexander Roditsev, cambió la dinámica. A pesar de sufrir pérdidas masivas, hasta un 30% de sus efectivos en un solo día, esta unidad logró frenar el avance alemán en sectores clave, como la colina Mamay-Kurgan, un punto elevado que cambió de manos múltiples veces y se convirtió en un símbolo de la resistencia. Los combates en las fábricas de Octubre Rojo, barricadas y el tractor de Stalingrado fueron igualmente feroces, con miles de soldados cayendo en enfrentamientos diarios que medían el progreso en cadáveres, no en kilómetros. El cerco y la Operación Urano. A medida que el otoño daba paso al invierno, las condiciones en Stalingrado se volvieron insoportables. El frío, el hambre y las enfermedades castigaban a ambos bandos, pero los alemanes, alejados de sus líneas de suministro, comenzaban a sentir el peso de su aislamiento. La moral del Sexto Ejército se deterioraba, mientras que los soviéticos, reforzados por la propaganda y la orden de Stalin de ni un paso atrás, mantenían una resistencia tenaz. En noviembre de 1942, el alto mando soviético, liderado por generales como Georgi Zhukov y Alexandr Vasilevsky, lanzó la Operación Urano, un contraataque cuidadosamente planificado para rodear a las fuerzas alemanas. Aprovechando la debilidad de los ejércitos rumano e italiano que protegían los flancos del Sexto Ejército, las fuerzas soviéticas rompieron las líneas enemigas en múltiples puntos. El 23 de noviembre, lograron cerrar un cerco alrededor de Stalingrado, atrapando a unos 330.000 soldados alemanes, junto con tropas aliadas del eje, en un área de 40 a 60 kilómetros. El impacto fue devastador. Aislados del resto de las fuerzas alemanas, los soldados cercados enfrentaron una escasez crítica de alimentos, municiones, medicinas y combustible. La Luftwaffe intentó abastecer al ejército atrapado mediante un puente aéreo, pero las entregas eran insuficientes, con aviones derribados por la artillería antiaérea soviética y las duras condiciones climáticas. En diciembre, los alemanes lanzaron la Operación Tormenta de Invierno, un intento desesperado de romper el cerco bajo el mando del mariscal Erich von Manstein. Las tropas alemanas lograron avances iniciales, acercándose a unos 60 kilómetros de Stalingrado, pero la resistencia soviética, reforzada por la Operación Pequeño Saturno, un contraataque en los flancos del grupo de ejércitos Don, frustró el esfuerzo. Para finales de diciembre, el alto mando alemán ordenó la retirada de las fuerzas de rescate, dejando al Sexto Ejército abandonado a su suerte. La rendición y el costo humano. A principios de 1943, la situación para los alemanes en Stalingrado era desesperada. Las temperaturas gélidas, que alcanzaban los -40 °C, congelaban tanto el suelo como las esperanzas de los soldados. La falta de alimentos llevó a casos de inanición masiva, con soldados recurriendo a comer cuero, caballos muertos y, en casos extremos, actos de canibalismo. Las enfermedades, como el tifus y la disentería, se propagaron sin control, mientras que la congelación causaba amputaciones improvisadas en condiciones precarias. La moral colapsó, con soldados escribiendo cartas de despedida a sus familias, conscientes de que no había escapatoria. El 2 de febrero de 1943, tras semanas de combates desesperados, Friedrich Paulus, recientemente ascendido a mariscal de campo, se rindió,
marcando la primera vez que un mariscal alemán era capturado por el enemigo. Aproximadamente 91.000 soldados alemanes, en un estado físico deplorable, se entregaron a las fuerzas soviéticas. Las imágenes de los prisioneros, demacrados, envueltos en harapos y caminando descalzos sobre la nieve, se convirtieron en un símbolo del colapso nazi. La mayoría de estos prisioneros nunca regresaron a Alemania, pereciendo en campos de trabajo soviéticos debido al hambre, el frío y las enfermedades. El costo humano de la batalla de Stalingrado fue staggering. Las estimaciones varían, pero se calcula que entre 1.2 y 2.5 millones de personas, entre soldados y civiles, murieron, resultaron heridas o desaparecieron. El Ejército Rojo sufrió alrededor de 1.1 millones de bajas, mientras que las fuerzas del eje, principalmente alemanas, perdieron cerca de 800.000 hombres. Los civiles, atrapados en el conflicto, enfrentaron horrores indescriptibles. La falta de evacuación masiva los dejó expuestos a bombardeos, hambre y enfermedades. Algunos niños, utilizados por los alemanes para recolectar agua en el Volga, fueron blanco de francotiradores soviéticos, una práctica que reflejaba la deshumanización del conflicto. Las fosas comunes, un silencio sepulcral. El invierno ruso, con su suelo congelado, hizo que enterrar a los muertos fuera una tarea casi imposible. Los cuerpos de soldados y civiles se acumulaban en las calles, en las ruinas y en los campos, a menudo congelados en posturas grotescas que servían como recordatorios del horror. En los primeros días de la batalla, algunos soldados alemanes recibieron entierros improvisados, marcados con cruces hechas de escombros, cascos o piedras. Algunos incluso llevaban símbolos nazis, como la cruz de hierro o la esvástica, indicando un intento inicial de dignidad en la muerte. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensificaba, la falta de tiempo, recursos y humanidad llevó a entierros masivos y apresurados. Muchos cuerpos alemanes fueron despojados de objetos de valor por las tropas soviéticas que buscaban documentos, relojes o cualquier artículo útil antes de incinerarlos o arrojarlos a fosas comunes. Estas fosas, a menudo poco profundas debido a la dureza del suelo, se convirtieron en tumbas anónimas para miles de soldados y civiles. La falta de registros precisos y el caos del combate urbano hicieron que innumerables víctimas quedaran sin identificar, dejando a sus familias en la incertidumbre sobre su destino. Descubrimiento y documentación, un esfuerzo continuo. Tras la rendición del Sexto Ejército, las primeras evidencias de la magnitud del horror comenzaron a emerger. En los días posteriores al 2 de febrero de 1943, los soviéticos descubrieron fosas comunes en toda la ciudad, algunas cubiertas por escombros de edificios destruidos, otras expuestas al aire libre. Los restos de soldados soviéticos, alemanes y civiles yacían mezclados, reflejando la ferocidad del combate urbano. Las excavaciones iniciales, realizadas entre 1945 y 1946, marcaron el comienzo de un esfuerzo sistemático por documentar e identificar a los caídos, aunque las condiciones de posguerra dificultaban la tarea. En las décadas siguientes, los avances tecnológicos transformaron el proceso de identificación. En los años 50, se erigieron monumentos en los sitios de las fosas más grandes, como el complejo conmemorativo de Mamay Kurgan, para honrar a los caídos. Los arqueólogos utilizaron detectores de metales y perros entrenados para localizar restos y objetos personales, como cartas, fotografías, medallas y fragmentos de uniformes, que ofrecían pistas sobre las identidades de los fallecidos. La odontología forense se convirtió en una herramienta clave, comparando registros dentales con los dientes recuperados, mientras que, en las últimas décadas, el análisis de ADN ha permitido identificaciones más precisas, conectando restos con familiares vivos. En los años 80, nuevas excavaciones revelaron fosas previamente ignoradas, junto con artefactos que arrojaban luz sobre las tácticas y la vida cotidiana durante el asedio. Rifles, pistolas, granadas y utensilios improvisados por civiles reflejaban la lucha por la supervivencia en un entorno de escasez extrema. En 2018, durante trabajos de construcción en Volgogrado, el nombre moderno de Stalingrado, se descubrió una fosa común de 130 metros de largo y casi 3 metros de profundidad, con los restos de 1.837 soldados alemanes y caballos utilizados en la batalla.
Gracias a placas de identificación, algunas familias recibieron respuestas sobre el destino de sus seres queridos, aunque muchos cuerpos permanecen sin identificar. Cada año, entre 3 y 4 nuevas fosas comunes son descubiertas en Volgogrado, revelando fragmentos de la brutalidad de la batalla. En 2019, los restos exhumados de la fosa de 2018 fueron enterrados con honores en el cementerio alemán de Rososka, a 37 kilómetros al noroeste de Volgogrado, siguiendo protocolos humanitarios que buscan dignificar la memoria de los caídos. Organizaciones internacionales, como la Cruz Roja y la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, colaboran con autoridades locales para garantizar un tratamiento respetuoso de los restos, utilizando fosas individuales cuando es posible y fosas colectivas cuando la magnitud lo requiere. El legado cultural y social. La batalla de Stalingrado no solo fue un punto de inflexión militar, sino un evento que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de ambos bandos. En la Unión Soviética, la victoria en Stalingrado se convirtió en un símbolo de resistencia heroica, inmortalizado en películas, literatura y monumentos. El complejo conmemorativo de Mamayev Kurgan, con su imponente estatua a la madre patria llama, es un testimonio de la escala del sacrificio. En Alemania, la derrota marcó el comienzo del declive del Tercer Reich, erosionando la fe en la invencibilidad nazi y dejando a miles de familias en luto por soldados cuyos destinos permanecían desconocidos. Para los civiles de Stalingrado, la batalla representó una lucha por la supervivencia en condiciones inimaginables. Las historias de mujeres que trabajaban como enfermeras, niños que actuaban como mensajeros y familias que compartían migajas en sótanos helados reflejan la resiliencia humana en medio del horror. Sin embargo, el trauma de la batalla dejó cicatrices profundas, con generaciones enteras marcadas por la pérdida y la devastación. En el ámbito arqueológico, Stalingrado sigue siendo un laboratorio vivo para estudiar los horrores de la guerra moderna. Los descubrimientos continuos de fosas comunes, armas y artefactos cotidianos ofrecen una ventana al pasado, permitiendo a los historiadores reconstruir no solo los eventos militares, sino las experiencias humanas detrás de ellos. Los utensilios improvisados, como latas convertidas en lámparas o herramientas, muestran cómo los civiles adaptaron su entorno para sobrevivir. Los restos de soldados, a menudo acompañados de cartas o fotografías, humanizan las estadísticas, recordando que cada cuerpo fue una persona con sueños, miedos y familias.